Vamos, Hernán, de nuevo con ustedes, esta vez para tratar pues un temita bastante interesante y el cual presenta pues como que grandes dificultades para la mayoría de las personas que llegan a los cursos que impartimos. Tenemos grandes problemas en la conversión de unidades y este tema es un tema que permea o que atraviesa todo lo que es la parte de construcción. Toda persona que trabaja construcción debe conocer acerca de unidades, magnitudes y medidas. Y encontramos a menudo que la gente que nos llega a la institución pues son personas que son carentes de estos conocimientos y aún más tienen gran dificultad a la hora de realizar conversiones. Bien, pero digamos que más que todo de pronto es como caer en cuenta que las conversiones están presentes en la vida de todos. Por ejemplo, a la hora de comprar algo, cuando yo voy a la tienda y compro algo, entonces simplemente estoy haciendo una conversión, estoy convirtiendo pesos en artículos. Es decir, comprar un yogur, entonces es un intercambio, es decir, cambiar dinero, que es una magnitud, por algo. Entonces estoy haciendo una conversión. A la hora de cambiar dólares por pesos o por euros o lo que sea, también estamos haciendo conversiones. Luego, el ser humano está en constante, digamos, en constante eh, cambio, trueque, conversión, en fin, lo que tú quieras llamar, yo creo que ya me entendiste. Y por lo cual entonces no debería tener mayor dificultad este asunto. Bien, antes que nada, pues tenemos que decir que todo lo que se llama magnitud, la magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Qué se puede medir? Pues se puede medir la longitud, se puede medir el tiempo, se puede medir la masa, se puede medir la velocidad, eh, se puede medir la densidad, el volumen, en fin. Todo esto nos sirve a nosotros, por ejemplo, en el caso de la longitud, todo en la parte de construcción todos tenemos que medir. Y no solamente eso, pues la longitud está asociada a la velocidad, al volumen y a muchas cosas más. Muy bien. Eh, pero empecemos de una vez. Vamos a decir que una magnitud es todo lo que se puede medir. De tal modo entonces que la longitud es una magnitud. La longitud es una magnitud y tenemos dentro de esa magnitud que la pregunta sería entonces, ¿y cuáles son las unidades de longitud? Es decir, la longitud se mide en qué unidades. Entonces las unidades es aquello que me sirve para medir ¿qué? Las magnitudes. Entonces, la magnitud, ¿qué será la magnitud? La magnitud es todo aquello que yo puedo medir. ¿Y qué será la unidad? Será todo aquello que me sirve para medir la magnitud. Tal es el caso entonces en la parte de la magnitud, esta magnitud que vamos a llamar longitud, tenemos una serie de unidades. Vamos a mirar cada una de ellas. Bien, tenemos la magnitud, tenemos la unidad del metro. El metro, un metro es igual a 100 centímetros. Un metro igual a 100 centímetros, creo que es muy familiar para nosotros. Nos habremos topado alguna vez con esta medida. Eh, un centímetro igual a 10 milímetros. ¿Cuál sería el ejemplo para esto? El ejemplo para esto sería que en una regla, cuando yo trabajo con una regla, pues lo normal es que yo trabaje en centímetros. Entonces, como trabajo en centímetros, es muy fácil para mí. Los dibujos los hago pues podríamos pensar que en centímetros y en milímetros, en una hoja de papel. En una hoja de papel, de hecho, yo no voy a tener metros. Pues la misma hoja de papel medirá 20 centímetros por 30. Otra unidad que se utiliza mucho es el pie. El pie es una unidad inglesa y se toma como 30.48 centímetros. Aún cuando en nuestro medio, cuando consultamos manuales y demás cosas, encontramos que un pie son 30.48 centímetros y encontramos medidas en unidades inglesas tales como el pie. Entonces conviene pues no perderlo de vista. Al igual que el pie, entonces tenemos la pulgada.
muy utilizado en las tuberías. Las tuberías, el diámetro viene en pulgadas. Cuando hablamos de un diámetro comercial, por ejemplo, de media pulgada, son diámetros que se conocen, así no correspondan a esta conversión que te estoy dando ahí, pero uno pide tubería de cobre de media pulgada, de acero al carbón de media pulgada, de P al P de media pulgada, que corresponde a una cierta cantidad de milímetros. Entonces, aquellas personas que comercializan, los dependientes de las ferreterías que comercializan las tuberías, no conocen diámetros en milímetros, sino que lo conocen en pulgadas. Eso es un diámetro comercial. Una pulgada igual a 2,54 centímetros. Tenemos la milla ya es una, digamos que una unidad grande. Una milla es igual a 1.609 metros. Digamos que donde la encontramos es en Fórmula 1, por ejemplo, al hablar de velocidades. No sé, 200, 300 millas hora. En una hora se recorren esos automóviles 300 millas. Es una unidad muy grande, es más de 1 kilómetro, casi llegando a 2 kilómetros, 1.609 metros. De modo entonces que tenemos que esa unidad es muy grande. El kilómetro me faltó ahí, 1 kilómetro es igual a 1.000 metros. Esa no la puse ahí. Bien, y tenemos una unidad que es muy pequeña, que es la micra. La micra se representa con U, mu, una letra griega, mu. Yo la coloco con U porque no tengo el símbolo, pues. Pero básicamente 1 metro es igual a 1.000.000 de micras. Esta unidad es una unidad muy pequeña y nos preguntamos entonces dónde podríamos utilizar esta unidad. Pues por ejemplo en filtros aparecería esta unidad, o sea que una micra es 1/1000ª del metro. Entonces, por ejemplo, los poros de filtro sería un buen ejemplo para decir y hablar de micras. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué son magnitudes. La magnitud es todo aquello que se puede medir. Sabemos qué son las unidades. Las unidades es aquello que me sirve para medir las magnitudes. Ahora, pero entonces, ¿cómo hago conversiones de unas unidades en otras? Si de pronto analizas con calma aquí lo que yo tengo, entonces al lado izquierdo, por ejemplo, esta unidad, el metro, he colocado las unidades más grandes. 1 metro es más grande que 100 centímetros. 1 centímetro es más grande que 10 milímetros. Un pie a su vez es más grande que 30,48 centímetros. ¿Y por qué podríamos percibir esto? Pues bien, esto lo percibimos porque pues, comillas, en un pie caben 30,48 centímetros, por eso. Entonces, si en un pie caben 30,48 centímetros, es muy lógico que el centímetro sea más pequeño que el pie, o viceversa, que el pie sea mayor o más grande que el centímetro. Lo mismo la pulgada. En una pulgada, entre comillas, caben 2,54 centímetros, por lo cual 1 centímetro ha de ser más pequeño que una pulgada. Y la más pequeña, y así con todo lo que tenemos aquí. 1 metro, por ejemplo, un metro es más pequeño que una milla. ¿Por qué? Pues porque en una milla caben 1.609 metros. Creo que el concepto ya lo tienes. 1 metro también es igual a 1.000.000 de micras, entonces la más pequeña, digamos, de todas esas unidades que tengo escritas ahí es la micra. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo la conversión de unidades? Bien, supongamos que yo quiero convertir de micras a metros. Entonces estoy observando y me hago la siguiente pregunta: ¿cuál es más grande, la micra o el metro? Entonces ya vimos que la micra es más pequeña que el metro. Cuando yo voy a convertir de una unidad más pequeña, como es la micra, a una unidad mayor, como es el metro, entonces lo que hago es dividir. ¿Y cuál es el número que me sirve para hacer esa conversión? Pues el número es la equivalencia. La equivalencia es 1.000.000. O sea que 1 metro equivale a 1.000.000 de micras. Y dicho de otra manera,
un metro lo puedo cambiar por 1.000.000 de micras. Eso es lo que quiere decir una equivalencia. Entonces, si tuviera, por ejemplo, 2.000.000 de micras, lo voy a escribir. Si el asunto fuera convertir 2.000.000 de micras, voy a corregir aquí. Como decíamos, si el asunto es convertir 2.000.000 de micras en metros, entonces digamos que la equivalencia que me sirve es esta que te estoy señalando, esta que tengo aquí. 1 metro igual a 1.000.000 de micras. Y como lo que necesito convertir es de micras a metros, o sea, de micras a metros, entonces la conversión será tomar el valor que tengo que convertir y dividirlo entre la equivalencia. O sea que 2.000.000 dividido 1.000.000, pues me da 2, ¿cierto? Entonces, esa sería la conversión que yo tengo que hacer. O sea que que podríamos hablar que el dato que me están dando del cual yo tengo que hacer la conversión es el que tengo aquí de azul. Ese dato siempre lo debo dividir o multiplicar. La clave es dividir o multiplicar. La clave es distinguir si lo multiplico o lo divido. ¿Cómo hago eso? Pues si la petición que me hacen es convertir esa unidad a metros, entonces a otra unidad más grande, entonces debo dividir. Pero si al contrario me pidieran convertir de una unidad más grande a una más pequeña, tendría que multiplicar. Bien, veamos ese ejemplo precisamente. Veamos el ejemplo de multiplicar, volvamos y organicemos como teníamos las cosas y vamos a proponer otro ejercicio. Bien, veamos el caso entonces de convertir 130 pies a milímetros. Entonces lo primero que tengo que buscar es la relación que existe aquí, o sea, lo que tengo aquí, esto que tengo aquí, ¿cuál de esas parejas incluyen milímetros y pies? Eso es lo que yo tengo que ver primero. Entonces vamos a mirar, voy a decir que milímetros lo tengo por aquí, milímetros lo tengo relacionado con centímetros. Esa es la primera que veo. Y la segunda es que tengo pies relacionados con centímetros. Entonces, a ver, si voy de convertir de pies a milímetros, entonces sería muy lógico. Primero, utilizar esta relación que tengo aquí y convertir de pies a centímetros. Y después de tener hecha esa conversión en centímetros, entonces utilizaría esta y haría la conversión de centímetros a milímetros. Ahora, como voy a convertir de pies a centímetros, entonces voy a convertir inicialmente en ese paso 1 que dijimos, entonces voy a convertir de una unidad mayor el pie, a una unidad menor, el centímetro, entonces debo multiplicar. ¿Qué es lo que debo multiplicar? Debo multiplicar 130, lo debo multiplicar por 30,48, que es la equivalencia. Hagamos ese paso. Bien, esa operación nos da 3.962. Bien, esa operación, al realizar la operación, esa operación me da 3.962 aproximadamente. Y eso que me dio, como hice la multiplicación de 130 pies por 30,48, entonces eso me da ya en centímetros. Ahora tengo 3.962 centímetros, los debo multiplicar para llevarlos a milímetros, que es la petición que me están haciendo, lo debo multiplicar por 10. Al multiplicar por 10, pues ya sabemos todos que basta con agregar un 0 y la respuesta sería 39.620. Bien, entonces para finalizar, digamos que tenemos el pequeño resumen, es
primero, una magnitud es todo aquello que se puede medir. Segundo, una unidad es todo aquello que me sirve para medir una magnitud. Tercero, dentro de las magnitudes, por ejemplo, para el caso que nos ocupó hoy, en el caso de la longitud, tenemos una serie de equivalencias. Podríamos pensar en billetes que puedo ir a cambiar, así como un dólar podría valer 3.000 pesos, un metro, digamos que vale 100 centímetros. Bien, ¿qué hago para realizar las conversiones? Entonces, analizo lo que me piden, el dato, por ejemplo, que me piden, y miro a ver si debo. Puede ser que la conversión me salga de una vez de un solo paso, multiplicando o dividiendo, o puede ser que tenga que hacer 2 pasos, como en el caso que nos acabo de ocupar. Para convertir de una unidad mayor a una menor, como es el caso de un metro a micras, entonces multiplico por la equivalencia. Multiplico el dato que me dan por la equivalencia. Y por la equivalencia, pues, cuál quiere que habría que escogerla aquí a este lado. Y si es el caso contrario, debo dividir. Bien, si te gusta el video, dale ahí la mano arriba. Vos sabes que la campaña siempre es enseñar, colaborarle a los demás para que todos aprendamos. Gracias por tus críticas constructivas y ahí nos seguimos viendo. Hasta la próxima.